Yo hablé con un primo que es médico, pero él es ortopedista y me dijo no sé nada de ese tratamiento, pero prima le voy a dar un consejo. Si usted confía en el equipo médico que está tratando a la tía, hágalo, cierre los ojos y déjese llevar, que si eso era lo que estaban aconsejando y que si había muchas probabilidades de que reaccionara, que era mejor descartarlo, que si no le hacía bien tampoco le iba a hacer ningún mal. Inicialmente empezó con un delirio psicótico, afirmando que tenía un cáncer en fase terminal, que el cáncer lo tenía en esta parte, que le dolía mucho el hombro. Entonces yo le dije que descartáramos esa parte del cáncer, que pidiéramos cita médica para que la miraran. Elisa Morales de Zapata, Medellín, en 1934, donde viví en América. Éramos una familia pobre, entonces dura por ese lado, ¿no es cierto? Pero de resto, no, todo como normal, las familias de antes, de muchos hermanos, otros 8. Y entonces, ya cuando salimos de ahí, que ya empecé a ponerle más cuidado al discurso de ella, me di cuenta que era que se nos estaba embolatando la cosa. Inclusive yo fui con una cuñada de ella, al médico, y le dije a la cuñada, ya a esta le corrió el champú. Esto no está bueno. Yo no me di cuenta de que estaba en trastorno depresivo ni nada de eso, que haya empezado lentamente, no sé. Cuando me dio la depresión, fue así, de un momento a otro. Yo no me di cuenta de que estuviera en reversa. La evidencia es que la depresión sigue siendo un problema de salud pública mundial. Existe en todas partes, en todas las... Tal vez la presentación, la forma como la expresa cada persona puede variar de una cultura a otra, pero está en todas las culturas, en todos los países. Podríamos hablar de que la depresión es digámoslo, un trastorno que se caracteriza básicamente por cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Entendiendo por el estado de ánimo alegría, tristeza y esto. Entonces el paciente deprimido tiene un estado de ánimo muy bajo. Está triste, también podría estar aburrido o incluso irritable, pero eso es persistente en el tiempo. De pronto, mirando como más atrás en la historia, otro evento que veo que empezó a causarle a ella la depresión fue la pérdida de sus dientes. Eso para ella fue devastador. La depresión tiene unas causas multifactoriales
dependen en primer lugar pues del sustrato biológico de la persona, de cada individuo, de factores también de tipo genético, de herencia, factores psicológicos propios de la persona, capacidad de respuesta ante situaciones de estrés, ¿sí? Y de factores precipitantes o ambientales, que generalmente son conflictos, situaciones interpersonales, situaciones laborales, situaciones de convivencia. Y una vez evaluamos a la paciente, encontramos pues que la paciente lleva varios meses enferma, con sintomatología depresiva, que fue empeorando, con unas ideas muy persistentes de que ella estaba enferma, y eso fue progresivo hasta que llega al punto en que se queda callada, no vuelve a comer y prácticamente se queda postrada en cama. A partir de ese momento, que ya dijimos que no era cáncer, ella cerró la boca, no me volvió a recibir ni agua, entonces nunca le pude dar los medicamentos que le mandaron. Se sentó en una silla y así permanecía todo el día, sentada en una silla enredando hilo, porque ella normalmente hace crochet y hace muy bonito, pero en ese momento la mente no le daba, y entonces así era enredos y enredos y enredos, y picaba lana y botaba y no me recibía nada. Le poníamos agua y agua botaba. Obviamente la paciente se hace necesario, pues por la gravedad del cuadro clínico, se hace necesario pasarle una sonda nasogástrica, pues ponerle sueros, ponerle como todas las requerimientos que ella tenía para conservar la vida. Ya como con la condición tan crítica de la paciente, que estaba comprometiendo prácticamente la vida, se decide iniciar rápidamente terapia electroconvulsiva. Ella me dijo terapia electroconvulsiva y a mí se me paró el pelo. Yo dije, ¿qué es eso tan horrible? Ni porque fuera la loca más loca, ¿qué es ese espanto? Eso pues, terapia electroconvulsiva a uno le suena a la cosa más agresiva de la vida. La UPB tiene un centro o unos programas de investigación en un centro que se llama el CIDI, y cada unidad académica entonces desarrolla programas de investigación dirigidos, orientados y enmarcados dentro de una política de la universidad. El grupo de psiquiatría de enlace decide vincularse a Conciencia, aplicando para su aceptación aproximadamente en el año 2000. Cogemos como uno de los temas el área de psiquiatría de enlace, porque muchos de los integrantes del grupo trabajamos viendo pacientes que tienen al mismo tiempo patología médica y patología psiquiátrica, y eso es lo que hace o se llama psiquiatría de enlace. Un grupo de docentes decidimos crear la línea de investigación de terapia electroconvulsiva. El hecho de pertenecer, de ser evaluado, clasificado y avalado por Conciencia, le da una garantía de seriedad a la investigación. El objetivo de estos proyectos, ¿cuál es? Primero, optimizar al máximo el tratamiento, de acuerdo a nuestros pacientes, a la patología que nos llega, conociendo un poco más a fondo la necesidad de los pacientes, y optimizar entonces el tratamiento para obtener el mejor resultado, la mejor eficacia, el resultado terapéutico para beneficio del paciente. La Clínica Universitaria Bolivariana, que es la clínica que pertenece a la universidad, tenemos el tratamiento. Entonces eso ha hecho que nos interesemos en ese tipo de investigación. Inicialmente, desde la antigüedad, se trataron algunos problemas a través de convulsiones inducidas por sustancias. Posteriormente se observó
que algunas personas epilépticas que tenían problemas de depresión o problemas psicóticos mejoraban después de presentar convulsiones epilépticas. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento que utilizamos en psiquiatría, es una forma de tratamiento que utilizamos en psiquiatría, en general para pacientes que tienen enfermedades muy severas, que no han respondido a los tratamientos convencionales o que se utiliza de primera línea en pacientes que están gravemente enfermos o que tienen un riesgo, digamos, suicida muy alto. El efecto realmente terapéutico no es la corriente eléctrica, no es el estímulo eléctrico, sino la convulsión. La convulsión es la que produce la eficacia de la respuesta terapéutica. El tratamiento consiste en pasar un estímulo eléctrico al cerebro, pues eso se hace de una forma graduada y medida en un paciente que previamente ha recibido anestesia y relajación muscular. Digamos que doña Elisa, nosotros definimos rápidamente pasar a la terapia electroconvulsiva, en ese caso porque la paciente tenía un compromiso grande ya de la vida. O sea, era una paciente sin poder alimentarse, fue necesario pasarle una sonda nasogástrica para poder alimentarse, fue una paciente que no se hidrataba, entonces fue necesario ponerle líquidos venosos para hidratarla, una paciente que no expresaba nada porque estaba completamente mutista, callada, y eso empezó a hacer que ella empezara a tener complicaciones, empezara a hacer infecciones. Entonces, en vista como de la severidad del cuadro, decidimos mejor pasar a la terapia porque en estos casos está descrita que rápidamente produce la mejoría. Ella estuvo en terapia electroconvulsiva desde el 11 de mayo hasta el 10 de diciembre, pero fueron así espaciadas. Eso fue el año pasado, en el 2012. Usualmente, o la mayoría de los pacientes mejoran con un promedio entre 6 y 12. Algunos pueden llegar a requerir más. A eso se le llama terapia aguda. Inicialmente fueron día por medio, durante 10 días, día por medio, y posteriormente ya empezaron a ser espaciaditas a cada 8 días, después cada 15, después fueron cada mes y después las espaciamos a 3 meses. Cuando el paciente llega, el paciente se debe presentar en ayunas, debe haber vaciado su vejiga previamente y se le suministra pues una batica quirúrgica. Una vez ya tiene su bata puesta, entra a un sitio de preparación, ahí le canalizan una vena, le cogen una venita, se le toman sus signos vitales, se le interroga nuevamente sobre a qué horas comió, qué medicamentos está tomando, si tiene alergias, se le hace pues un ingreso breve. También la doctora le había explicado que a ella se le ponía el mínimo de anestesia, primero por el peso, segundo porque ella no necesitaba, para la terapia, para el TECAR, no necesitaba que la profundizaran demasiado. Y que adicional a eso a ella le ponían miorrelajantes, o sea, relajantes musculares para la descarga, entonces que no necesitaba así como una anestesia, una dosis muy alta que pudiera tener un riesgo pues también alto. Me ponía los electrodos despierta, por varias partes me los ponía, por acá, y ya enseguida me ponían mascarita y no sentía nada en absoluto, nada. ¿Qué pasa en el cerebro? Entonces, la convulsión hace que de la disfunción que existía en áreas del cerebro que se ven afectadas por la enfermedad, vuelva a adquirir cierto equilibrio. Eso se llama una homeostasis. Se vuelve a crear un equilibrio a nivel de unos neurotransmisores y de un componente intracelular, intraneuronal de tipo químico que ayuda a que se logre una estabilidad y vayan mejorando los síntomas. Después de la tercera terapia electroconvulsiva, mi mamá reaccionó.
Mi mamá ya estaba con sonda nasogástrica y saliendo de la anestesia de esa tercera terapia se quitó la sonda y la enfermera me dijo cuando me la entregó allá en cirugía, es que está muy necia, mire, se quitó esa sonda nasogástrica. Entonces yo me quedé mirando a mi mamá y le dije, ay mamacita, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Vas a comer? Sí, yo como. Y efectivamente, llegamos, eso fue casi a la hora del almuerzo. Cuando llegaron con el almuerzo, ella se sentó y se comió todo el almuerzo completo. Sopa, seco, dulcecito, bueno, fruta, leche, se comió todo eso. Yo pensé, yo le va a caer bien mal porque para ese momento ya llevaba 20 días sin pasar alimento. Entonces yo dije, le va a caer como una piedra. No se mosqueó. Y ya a partir de ahí empezó a comer inclusive muchísimo más de lo que estaba acostumbrada a comer. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento en general para pacientes que tienen enfermedades muy severas, que no han respondido a los tratamientos convencionales o que se utiliza de primera línea en pacientes que están gravemente enfermos o que tienen un riesgo, digamos, suicida muy alto. Además hay otros tratamientos que se pueden utilizar, la estimulación cerebral a través de otros procedimientos, ¿sí? Entonces, el 80 o el 90% de las depresiones mayores responden a la terapia electroconvulsiva, pero queda alrededor de un 10%, entre un 20 y 10%, que no mejora con nada. Yo me llamo Ángela María Franco Díez, soy médica cirujana de la Universidad de Antioquia. Yo soy médica la más general de las generales, porque trabajo con terapias alternativas desde hace más o menos 20 años. Desde que estaba en la universidad empecé a formarme en terapia neural, en acupuntura. La depresión es una enfermedad muy dura, porque es una enfermedad que afecta, es una enfermedad mental. De la forma como nosotros lo abordamos en medicina alternativa, cuando vemos un paciente deprimido, buscamos qué es lo que está causando la depresión en esa persona. Principalmente yo utilizo el reflejo vascular autónomo, o es una señal del pulso del paciente, el pulso en la arteria radial se toma y con los cambios del pulso, buscando filtros de sustancias, ya sea de medicamentos homeopáticos, de filtros de esencias florales, de filtros que indican que la persona, por ejemplo, pueda tener contaminación por radiación electromagnética en alguna parte de su cuerpo y eso está afectando su salud. Entonces tomo el pulso y empiezo a buscar con las herramientas terapéuticas que yo tengo, que se llaman un Polartron y un Gir láser. Empiezo a buscar en los campos, digamos, vitales de esa persona, donde encuentro señales que me den positivo. Busco si hay interferencia norte en la tiroides. Si yo encuentro eso en un paciente depresivo, quiere decir que corrigiendo esas interferencias norte en ese paciente depresivo, muy posiblemente se va a mejorar del estado de ánimo. Yo les digo, usted va a hacer, más o menos a los 2 o 3 días empieza a notar que está resucitadito o mucho mejor. Inclusive ha habido éxitos terapéuticos de muy buenos homeópatas que llevan 30 años, médicos que llevan 40 años estudiando homeopatía, que pueden tratar a un paciente psicótico. Y conozco el caso, justamente una persona que vino que lleva el consultorio, su marido es un paciente que hace crisis psicóticas. Los medicamentos alopáticos, los medicamentos psiquiátricos lo empeoran. Él optó por ser tratado por una homeópata y ella con medicamentos homeopáticos ha logrado estabilizarlo mucho. Cuando se considera una depresión mayor con rasgos psicóticos, un paciente psicótico debe ser tratado por un psiquiatra. ¿Qué pasa con las medicinas alternativas y las medicinas, digamos, no tradicionales? Tienen una eficacia, porque la gente dice, yo tomé eso y me mejoré, pero en muchas de ellas falta es la comprobación desde el punto de vista científico, que es el que yo manejo, ¿sí? Yo respeto la terapia electroconvulsiva, sé que sirve para depresiones severas que no han respondido a nada y me parece que lo que hay que hacer es buscar lo que le sirva al paciente.
La terapia puede tener efectos secundarios, algunos, digámoslo, inmediatos o a muy corto plazo, otros como a un mediano plazo. Digamos, dentro de los efectos más comunes que tenemos es el dolor de cabeza, que es muy frecuente después de la terapia. Algunos pacientes pueden presentar vómito o náuseas. Es frecuente que también se quejen al día siguiente de dolor muscular, como si se hubieran hecho un ejercicio muy intenso. Y otro efecto que tenemos, que digamos es como el que más se teme, son las alteraciones que se producen en la memoria. La doctora María Victoria nos habló de muchas cosas que podían presentarse, que dolores de cabeza, que la pérdida de la memoria, que de pronto los dolores musculares, que bueno, por ninguna se le presentó. De pronto la memoria, pero ha ido evolucionando perfectamente y no, después de las TECAR, por ejemplo, ya las últimas que fueron tan espaciadas de 2 meses, ella alcanzaba perfectamente a recuperar su memoria, al tercer día ya estaba bien. Entonces fueron como las cosas más recientes lo que se le empezó a olvidar. Lo viejito no, porque inclusive en estos días se sentó con la amiga y empezaron a recordar las voladas a comer empanadas y a bailar en la América y eso se acordaba perfecto. De eso se acuerdan perfectamente, ella no ha tenido pues ningún problema con los recuerdos más viejos. La investigación que hacemos es importante porque nos ayuda a desarrollar nuestras propias técnicas y nuestros propios criterios para manejar nuestros pacientes, y el fin total o el fin último del tratamiento es mejorar el estado del paciente, darle una oportunidad terapéutica para que mejore su condición patológica. La depresión es una enfermedad, la esquizofrenia es una enfermedad, los esquizoafectivos son una enfermedad. Entonces, estos pacientes pueden tener una mejoría y una mejor calidad de vida. Si no hubiera sido por eso, yo creo que mi mamá en este momento la tendría aquí en la cama, con su sonda nasogástrica y con su sonda cervical, porque tampoco orinaba en pañal, no le gustaba. Ya vamos a ajustar 1 año después de las terapias y hasta ahora vamos perfectas. Arma sus programitas, no con tanta frecuencia como lo hacía antes, y ya no le gusta salir lejos, porque antes se salía allí a la autopista a esperar un bus y el que pasara. Una vez terminamos en Manizales, otra vez allí en Titirí, pues eso era lo que pasara. Y a donde fuéramos a dar un puente. Ya me volvió a manejar la agenda, ya normal, no hay ningún problema. Estamos pues como haciendo la vida normal.